Hoy vamos a tocar el tema de movimientos involuntarios y la enfermedad más frecuente del grupo de enfermedades extrapiramidales es la enfermedad de Parkinson. Entonces, esta enfermedad, que abarca el 80 a 90% de todos los síndromes extrapiramidales, fue descrita por James Parkinson en 1817 en una mujer que padecía de parálisis agigante, como él lo nombró. Era una mujer que tenía rigidez, tenía temblor y cada día progresaba y se discapacitaba más. Entonces, es una enfermedad degenerativa. Después del Alzheimer, es la segunda enfermedad degenerativa más frecuente. ¿Ok? Es altamente discapacitante y se debe a que hay una alteración en la dopamina. La dopamina es una sustancia, es un neurotransmisor que se produce en la sustancia negra del mesencéfalo y tiene un circuito que se llama el circuito nigroestriatal, que va desde el mesencéfalo hacia los ganglios basales. Entonces, la falta de dopamina va a originar que el paciente tenga temblor, tenga lentitud en caminar o en vestirse, que se llama bradicinesia, y tenga rigidez. Entonces, habíamos dicho que es la segunda enfermedad degenerativa más común y afecta en promedio de 0,3% de la población mundial y 1 a 2% de la población mayor de 60 años. Entonces, como puede clasificarse como un síndrome extrapiramidal o un trastorno del movimiento, también produce una alteración cognitiva. La expresión de las emociones y la disfunción autonómica son importantes. Entonces, el paciente va a tener depresión, cambios de conducta, problemas de sueño, hasta 5 años antes de que aparezcan los síntomas motores, y la disfunción autonómica con hipotensión ortostática, con problemas de mareos, inestabilidad postural. Entonces, dentro de los problemas emocionales, la depresión es la más incapacitante de la enfermedad, independiente de los síntomas motores. Entonces, puede un paciente 5 años atrás, antes de iniciar el temblor, tener depresión, o la depresión aparecer en cualquier momento de la enfermedad. Entonces, la enfermedad tiene etapas: una etapa asintomática, la presintomática, donde va a haber trastornos de conducta, pérdida del olfato y de depresión. También puede haber acá el síndrome de piernas inquietas, en el cual el paciente patea, golpea durante la noche, y son las parejas las que nos avisan que durante la noche se mueve, grita, los patea o se cae de la cama. Todo esto 5 años antes. Es cuando empieza a disminuir la dopamina que aparecen los síntomas motores. Entonces, es muy difícil de hacer el diagnóstico en esta etapa porque muchas personas pueden tener cambios de conducta, irritabilidad, pueden tener depresión, pero la pérdida del olfato sería el síntoma que nos oriente que vamos a empezar una enfermedad del Parkinson. Después de los síntomas motores, que es donde aparece el temblor, ya en las etapas avanzadas puede haber otra vez depresión y demencia, la demencia de cuerpos de Lewy y los cambios conductuales. Entonces miren cómo este es el corte anatómico de un cerebro, esta es la sustancia negra, acá es donde se produce la dopamina, y esta tiene conexión con el circuito de los ganglios basales, se llama nigroestriatal, este circuito que va a originar que la dopamina circule en toda esta zona. Entonces, en la primera etapa o enfermedades sintomáticas o preiniciales, la disminución de dopamina solo es en la sustancia negra del mesencéfalo. A medida que va progresando, vemos que se afecta todo este circuito nigroestriatal hasta después aparecer síntomas cognitivos como demencia y depresión, porque todo el circuito se ha alterado porque hay un déficit importante de dopamina.
Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados cuando sospechar en un paciente que tenga Parkinson? Hay Parkinson de tipo hereditario que se asocia a personas jóvenes, a familias con Parkinson, y hay una alteración de un gen que se llama PARX, y tenemos los pacientes más jóvenes hasta 20-25 años con Parkinson en esta forma autosómica dominante. Entonces, si yo tengo un paciente pérdida de olfacción sin ninguna otra obstrucción de sinusitis, un problema nasofaringio, disfunción gastrointestinal con diarreas y estreñimientos crónicos, alteración del comportamiento en la fase REM, que es el síndrome de piernas inquietas, y pueden o no haber hallazgos de neuroimagen. En estos pacientes podríamos hacer un estudio genético. Entonces, aparte del Parkinson, el diagnóstico diferencial son los parkinsonismos. Y el parkinsonismo son enfermedades que simulan un Parkinson, pero no lo son. Tienen otras características. Entonces, el grupo principal, enfermedad de Parkinson. Luego tenemos Parkinson degenerativo, primariamente degenerativo, y Parkinson secundario a algo. Los que son enfermedades degenerativas primarias que simulan un Parkinson son la parálisis supranuclear progresiva, en el cual el paciente, además de temblor, va a tener parálisis de la mirada hacia arriba. Entonces el paciente no va a poder mirar hacia arriba ni abajo y se va a caer al bajar las escaleras. ¿Ok? Muy importante. Luego, la atrofia multisistémica, en el cual tiene tres variantes: la variante striatonigral degenerativa, la variante de Schidrager y la variante con opsoclonus. Entonces son pacientes que tienen temblor, rigidez, ataxia, más componentes autonómicos importantes. Va a haber afectación cerebelosa, va a haber mucha ataxia, mucha hipotensión, y el paciente no va a responder al tratamiento con levodopa. Igual la degeneración córtico-basal. La degeneración córtico-basal origina demencia muy rápidamente progresiva, más parkinsonismo, similar a una demencia de corpus de Lewy. Entonces, ¿cómo hago la diferencia entre una y otra? Porque todas tienen temblor, rigidez. Buscar los síntomas característicos. En esta, parálisis oculomotora, parálisis supranuclear progresiva. En esta, mucha ataxia y cambios autonómicos. Y en la degeneración córtico-basal, mucha demencia. Porque recordemos que la demencia aparece al final. Si vemos este cuadro, al final de la enfermedad, no al inicio. En cambio, en los parkinsonismos puedan aparecer al inicio. Otra forma de hacer el diagnóstico es la respuesta terapéutica. Si es una enfermedad de Parkinson, le damos el tratamiento que le falta, que es levodopa, y el paciente va a responder muy bien a la medicación y los síntomas van a disminuir o desaparecer. En cambio, en estas no. El paciente continúa igual a pesar de la medicación. Y en parkinsonismo secundario son lesiones en los ganglios basales que simulan un Parkinson. Entonces, stroke, tumores, problemas de cobre, de magnesio, que pueden originar lesión en ganglios basales, núcleo estriado, tálamo, que van a originar Parkinson. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si es un stroke, tiene un infarto en esa zona, y bruscamente al día siguiente el paciente va a tener temblor, rigidez. En cambio, el Parkinson y estas otras son degenerativas, progresivas. Entonces, las enfermedades autosómicos dominantes que pueden aparecer en personas jóvenes son los asociados al PARC1, al PARC2, PARC5. Pueden ser recesivas, pueden ser dominantes de inicio temprano, etc. Entonces, todos estos van a producir acumulación de proteínas que se llama sinucleínas. Y esto, pues, lamentablemente, se encuentra la mutación cuando hacemos el estudio. Entonces, ¿cuál es la etiología? Se habla de una etiología ecogenética. ¿Qué quiere decir? Que hay factores genéticos más los ambientales.
Entonces, el Parkinson es no solo en mayores de 60 años, si bien es el grupo etario más grande, pero hemos visto que la forma hereditaria puede aparecer hasta en 20-25 años. Más frecuente en varones, aunque los últimos estudios no han demostrado preferencia de sexo, pero un poco ligero más en hombres que en mujeres. No hay en el Parkinson, que no es hereditario, no hay ningún gen asociado. Aún en gemelos no se ha encontrado que hay un gen que desencadene el Parkinson idiopático. No estamos hablando de Parkinson autosómico dominante, que son diferentes. También se ha asociado a metales industriales como plomo, como hierro, que podrían producir alteración en los ganglios basales y alteración de los radicales libres como los antioxidantes. Alteración, entonces, por eso se consume o había estudios clínicos donde decían que la vitamina E a altas dosis o C a altas dosis podrían tener algún efecto antioxidante, ¿no? El TEC también se ha visto que en boxeadores hay después Parkinson, porque este trauma o microtraumas del golpe de la cabeza contra la calota craneana permanente origina pues daño y muerte neuronal. Y el tabaco, según algunos estudios, tendría algunos factores a favor y otros en contra al tener un efecto neuroprotector, pero es controversial. No creo que tenga un factor neuroprotector, ¿no? Y en las formas, pues, familiares, ¿no? Hay, aparte de eso, una hipótesis multifactorial. Entonces, hay una degeneración de células dopaminérgicas en la porción compacta de la sustancia negra. Y esta es la sustancia negra en la porción compacta en el mesencéfalo y se relaciona con los ganglios basales. Globo pálido interno, externo, putamen, sustancia negra, núcleo subtalámico y el tálamo. Entonces todos estos, tanto en café como en verde, son los núcleos de los ganglios basales. Entonces eso va a originar una alteración. Y puede haber conexión o no con el cerebelo. En la enfermedad de Parkinson como tal, no hay conexión con cerebelo, pero en los parkinsonismos sí. Entonces, hay una actividad o hay una disminución de la actividad de la vía directa del globo pálido externo, más una hiperactividad de la vía indirecta. Va a haber una consecuencia de una actividad excesiva en las neuronas eferentes inhibitorias y una reducción de las eferencias excitatorias en la corteza. Entonces parece un enredo y eso lo traducimos acá. Entonces, en este circuito de ganglios basales tenemos la corteza de asociación y la corteza premotora, que son las áreas de Brodmann 4, 6 del área frontal. Entonces, ahí me permite ver y tener movimiento motor de nuestro cuerpo. La sustancia negra, hemos dicho en el mesencéfalo, entonces, da un estímulo excitatorio hacia el caudado y también de la corteza de asociación. Los dos positivos se anulan y viene un estímulo inhibitorio hacia el globo pálido. Como hay menos respuesta, que va a ser globo pálido, va a producir un aumento excesivo de la excitación y va a producir que el tálamo se exprese menos y por tanto hay menos excitación y la corteza premotora va a originar temblor, rigidez, movimientos involuntarios. Estas son las áreas corticales implicadas en el movimiento, entonces son las áreas premotoras, el área suplementaria motora, la corteza somatosensorial y la corteza motora. Entonces 4 y 6 del área de Brodmann están implicadas en nuestro movimiento. Entonces esta corteza que va a producir inhibición va a producir movimiento extrapiramidal. Entonces, veamos otra vez la corteza motora primaria en el área, en la cisura de Rolando, la corteza premotora y el área suplementaria. Son las tres áreas
implicadas en los movimientos, ¿ok? En la neurofisiología de nuestro movimiento, en la capacidad de precisión para coger un lápiz, para meter la llave y poder abrir una puerta, en fin, ¿no? Y eso se altera, entonces el paciente pierde el control voluntario de su movimiento. Entonces, las proyecciones de la corteza, los ganglios basales hacia el área suplementaria y el cerebelo hacia el área premotora en los síndromes extrapiramidales, diferentes o en los parkinsonismos. Entonces, para que el paciente evidencie temblor o rigidez, se dice que ha muerto el 60-80% de las neuronas de la sustancia negra y hay una reducción del 90% de la dopamina en este circuito nigroestriatal. Entonces, necesitamos suplir esta deficiencia de dopamina con medicación. Entonces, los aspectos van a ser que haber un daño neuronal, una transmisión sináptica alterada, cambios en esta membrana postsináptica, una pérdida de los receptores de dopamina D2, son muy importantes en la fisiopatología del Parkinson, y cambios en el estriado que aumenta la susceptibilidad de estos receptores D1 y D2 postsinápticos. Es importante entender esto porque los medicamentos van a ser agonistas del receptor D2 dopaminérgico. Lo que queremos que se una mejor la dopamina con este receptor D2. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? A ver, pródromos y los síntomas motores y no motores. ¿Okay? Entre los pródromos tenemos que el comienzo es insidioso, lento, y los signos que los familiares inicialmente perciben, que puede haber irritabilidad, ansiedad, dificultad para dormir, voz monótona y el timbre es apagado, es decir, tiene una voz sin cambios de variación en el tono. La facies es inexpresiva y apática, son facies completamente planas, sin ningún sentimiento, o no expresan sentimiento, y los síntomas cardinales para el diagnóstico van a ser bradicinesia, rigidez, inestabilidad postural y el reposo. ¿Okay? El más importante sería el temblor en reposo. La inestabilidad postural no aparece al inicio, aparece tardíamente cuando el paciente tiene muchos años de enfermedad. Entonces, va a haber hipomimia, bloqueos en la marcha, ok, con pasos cortos, posturas de flexión, micrografia, hipofonía, alteración de la deglución, dolor muscular por distonía. El paciente se queja de dolor porque hay una contractura permanente, los hombros están congelados. Y los no motores son disfunción gastrointestinal, diarreas y estreñimientos, alteraciones urinarias, puede haber vejiga neurogénica, ok. Tenemos disfunción sexual, alteraciones del sueño, trastornos cognitivos y neuropsiquiátricos, alucinaciones, deterioro de conciencia, pérdida de memoria a corto plazo, problemas de cálculo, problemas de aprendizaje, y esto aparece al final de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué otros trastornos depresivos y enfermedades médicas vemos? Que hay depresión no solo en Parkinson, también un infarto vascular, isquémico, en Alzheimer, en cáncer, en miocardio, pero los pacientes con Parkinson tienen hasta el 33% de depresión. Entonces es importante manejarlo porque la depresión también me da deterioro cognitivo. Este es el circuito de las vías serotoninérgicas. Hay varios circuitos en nuestro cerebro. Por ejemplo, este es de la vía de la serotonina. Ustedes saben que la serotonina da la sensación de placer, de bienestar. Y cuando esto se altera, pues da depresión. Por eso que nosotros tratamos con
medicamentos que van a ser antagonistas de los IRS, inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, medicamentos que potencien más tiempo la serotonina en la unión neuromuscular para que haya más sensación de bienestar. Y este circuito también empieza en el núcleo dorsal del mesencéfalo, cerca al circuito nigroestriatal, y va hacia el hipotálamo, hacia la amígdala, que dan las emociones, va hacia el tálamo y al sistema límbico. Entonces ven acá que esta parte de la fisiopatología del Parkinson, no solo el Parkinson, de la mayoría de degenerativas, porque en Alzheimer también se altera este circuito. Otro circuito alterado es el noradrenérgico. Las neuronas noradrenérgicas tienen proyecciones hacia el cerebelo, tienen proyecciones hacia el hipocampo, hacia el tálamo, hacia la circunvolución del cíngulo, hacia el tallo cerebral. Entonces, la noradrenalina también tiene que ver con el estado de ánimo, además con el sueño y con el estado de alerta. Pero esto se altera parcialmente en el Parkinson, donde más se altera es en los parkinsonismos, ¿okay? Porque miren que va las vías hacia el cerebelo. Entonces, la serotonina va a producir control de ansiedad, alteraciones en el humor, sexo, apetito y depresión, control de impulsividad. La noradrenalina igual tiene que ver en la ansiedad, irritabilidad, en el interés por hacer las cosas, en la motivación, y la dopamina en el impulso, igual motivación. Entonces, son los tres neurotransmisores implicados en la mayoría de las enfermedades degenerativas y en las extrapiramidales o con trastornos de movimiento. De estas, en el Parkinson, la principal es dopamina, pero no quiere decir que las otras dos también se afecten, por eso debemos tratarlas. Entonces, en los estudios que se ha hecho, ya desde el 2008 se viene investigando y ya tenemos claro que la disfunción cortical premotora va a originar la depresión en el Parkinson. Por eso que cuando hacemos un PET que mide metabolismo, vemos que esa zona cortical está más afectada. ¿Okay? Hay déficit de serotonina. Y la estimulación transcraneal en pacientes con Parkinson y depresión ha demostrado que se produce más liberación de serotonina y el paciente mejora tanto sus síntomas motores como los no motores. Entonces, se ha demostrado y sabemos perfectamente que esos tres neurotransmisores están implicados en el Parkinson. Entonces, como ya sabemos la fisiopatología, ya sabemos los síntomas, veamos cuál es el tratamiento. El tratamiento está basado idealmente en un tratamiento neuroprotector que debería ser dado desde la fase presintomática de la enfermedad. Pero nunca identificamos a un paciente con Parkinson que tenga solo problemas de olfacción o solo piernas inquietas o solo cambios depresivos, porque todos llegan con los síntomas motores, es decir, cuando tiemblan, están rígidos o están lentos. Entonces, el tratamiento de elección y el gol estándar es la levodopa, porque la levodopa se va a convertir en dopamina, que es la sustancia que falta. Entonces, el problema es que el uso crónico de levodopa va a originar que estos receptores D2 disminuyan o hayan tolerancia y cada vez vamos a requerir más dosis de levodopa. Entonces, en los primeros 5 años de tratamiento, nosotros le damos la levodopa y se llama periodo de luna de miel, donde el paciente está estable, incluso sin síntomas, sin temblor, sin rigidez, porque tiene los suficientes receptores de dopamina que se unen a la levodopa y controlan la enfermedad. Pero a medida que pasan los años, la enfermedad es degenerativa, hay más muerte de neuronas, menos receptores y la levodopa produce complicaciones. Y las complicaciones son las fluctuaciones motoras, es decir, pacientes que van a estar con episodios de congelación al final de la dosis, se llama periodos, creo que tengo acá,
Más adelante vamos a ver periodos de prendido o apagado, ¿okay? On-off, en el cual le das la medicación, actúa a las 2 horas, el paciente está muy bien, se le acaba el efecto y está congelado. Le subimos la dosis y el paciente en tener movimientos involuntarios tipo disquinesia, tipo coreicos, como baile del tronco, se le acaba la dosis y otra vez está congelado. Entonces tenemos estas discinesias o disquinesias de pico y de fin de dosis, se llama. Otro medicamento son los neuroprotectores llamados así como la seligilina, que es un medicamento que se usa desde el estadio inicial hasta el final de la enfermedad como coadyuvante a levodopa. ¿Okay? Y los agonistas dopaminérgicos que van a potenciar el efecto de dopamina con el receptor D2, como pramipexol, como cabergolina, pergolida por vía oral, apomorfina por vía parenteral, son los medicamentos más eficaces. No tenemos apomorfina por vía parenteral en nuestro medio, entonces usamos pramipexol, seligilina o levodopa. Entonces veamos acá que las catecolaminas derivadas de la tirosina, viene la dopa, esta se convierte en dopamina, en noradrenalina y se degrada. ¿Ok? Y la levodopa que le damos por vía oral va a atravesar la barrera hematoencefálica y se convierte en dopamina a través de las COM, que es las catecolometiltransferasa, que son enzimas que degradan la levodopa. O vemos que la MAO, también monoamino oxidasa, son enzimas que van a degradar finalmente la dopamina. Entonces, los medicamentos en sus presentaciones farmacéuticas vienen asociadas a un inhibidor de COM o de MAO. Entonces viene levodopa, carbidopa, levodopa benseracida, levodopa entacapona. Son las enzimas que hacen que la levodopa no se degrade en hígado, ni en riñones, ni en el estómago y pase la barrera hematoencefálica, o sea, pase al cerebro directamente como levodopa y ya en el cerebro se degrade a dopamina. Si no, se pierde su efecto. Entonces tiene que ir con un inhibidor de la monoamina oxidasa o de la carboxilasa. Entonces, les hablaba de estas fluctuaciones que la dopamina o la levodopa dura solo 4 horas en el cuerpo. Entonces yo le doy la medicación, tiene un pico de meseta, se estabiliza y luego le doy la siguiente toma. Eso es lo normal. Entonces, cuando hay deterioro de fin de dosis, ¿qué quiere decir? Que el efecto dura menos horas y el paciente requiere tomar su medicación más pronto. Y así, cada que pasan los años, hay periodos de on-off, prendido y apagado, donde el tiempo de duración del medicamento se acorta. Entonces requerimos darle más dosis o cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo, y eso hace que haya más complicaciones. En cuanto a las discinesias, aparecen discinesias de pico de dosis, el paciente tiene movimientos tipo baile, como coreicos, se le acaba el efecto y tiene rigidez. Discinesias de fin de dosis. Entonces, cuando esto pasa, generalmente es después de unos 10 a 15 años de haber tratado al paciente, ya se requiere que el paciente vaya a cirugía. Necesitamos colocar un aparato que es el sistema de DBS que va conectado hacia los ganglios basales y controlan los movimientos de forma externa a través de un control remoto, como si fuera un robot. Podemos nosotros controlar el mayor o menor movimiento de las extremidades. Ok, entonces los antidepresivos, hablando, lo que van a hacer es bloquear tanto o la degradación de serotonina y noradrenalina. Entonces tenemos antidepresivos duales que bloquean ambas cosas. Son los mejor usados en pacientes con enfermedades degenerativas, norepinefrina y serotonina. ¿Okay? Y dentro de estos los IRS serían los principales, usados desde ya 3 años o un poco más. Los duales, aprobados ya por el EMA o por FDA,
son los que deberíamos manejar de forma concomitante en todo paciente con Parkinson, porque se ha visto que la depresión aparece en todos los estadios, desde la fase presintomática hasta el estadio final. Y los duales, como les decía, son los más usados, son los que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, como venlafaxina y duloxetina. Son los que más se usan en Parkinson, ¿okay? Independiente de tratamiento específico. Estos son seguros. Se ha visto que los IRS tienen buena adherencia en pacientes con Parkinson en los metaanálisis realizados. Y el evento adverso más frecuente a tener en cuenta puede ser el aumento de la presión arterial o básicamente efectos gastrointestinales. Recuerden que el paciente con Parkinson puede tener disautonomía, hipotensión, y este medicamento puede también producir lo contrario, aumento de la tensión arterial, y pueden producir náuseas y vómitos, lo que ya la enfermedad da, que son los síntomas no motores. Entonces, en todos los estudios debemos siempre tratar de la mano con antidepresivos duales como venlafaxina, IRS versus placebo, son todos los metaanálisis que avalan el uso de esta medicación. Igual que duloxetina es un medicamento muy bien usado para Parkinson en pacientes con depresión mayor o con cambios psiquiátricos, con demencia. Se ha visto que el deterioro cognitivo lo puede estabilizar. Entonces, todos los estudios que se tienen sobre Parkinson incluyeron pacientes tratados con inhibidores de recaptación de serotonina, y también debemos dar medicamentos dopaminérgicos como el pramipexol, que va a mejorar los efectos motores y depresivos. Es clase 1. Entonces, son medicamentos que deben ir de la mano. Entonces, en conclusión, todo paciente con Parkinson sabemos que es una enfermedad degenerativa progresiva multifactorial. Debemos identificar en qué estadio preclínico está el paciente y debemos iniciar inhibidores de la recaptación de serotonina desde el inicio. También podríamos usar duloxetina, que puede ser usado en pacientes desde las etapas preclínicas. Si ya tenemos la etapa clínica donde ya tiene los síntomas motores, el tratamiento es levodopa. Podríamos dar un agonista dopaminérgico como pramipexol, y si el paciente ya tiene cuadros de demencia, dar los antidepresivos más un antipsicótico. Y en este caso el antipsicótico que usamos es quetiapina, ya que los otros antipsicóticos típicos como risperidona, haloperidol tienen como evento secundario síndromes extrapiramidales, entonces no se usa. Quetiapina es el más seguro. ¿Ok? Eso sería todo en cuanto a Parkinson.